Ongi etorriak, un saludo a los oyentes, en este caso de RI Ratia, de Radio Popular, y a los seguidores de la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko y Kasunta. Una jornada, la de hoy, que queremos que trate y que la queremos dedicar, por lo tanto, a la contaminación, pero la contaminación acústica. ¿Existe? ¿No existe? ¿De qué tipo es? En definitiva, para que con dos amigos de la Sociedad de Estudios Vascos, de Eusko y Kasunta, charlemos sobre el particular. Escribió a Franklin Pierce, 14º presidente de los Estados Unidos: en las ciudades del hombre blanco no hay un lugar tranquilo, ni sitio donde escuchar cómo florecen los árboles en primavera o cómo revolotean los pájaros. Quizás es que yo soy un salvaje y no entiendo nada, pero el ruido insulta a nuestros oídos. ¿Para qué sirve la vida si los hombres no pueden escuchar los trinos del pájaro amigo, ni el diálogo nocturno de las ranas junto al lago? Yo soy un piel roja y no sé nada, pero a nosotros nos gusta el suave susurro del viento sobre el agua del lago y el olor del aire purificado por la llovizna del mediodía y perfumado por el aroma de los pinos. Seattle decimos finalmente, el Tratado de Port Elliot de 1855, y su lealtad a los colonos fue premiada. Pusieron su nombre a la ciudad. Él no quería, porque iban a interrumpir su sueño eterno. Hablamos de un jefe piel roja, Seattle, y no sabía hasta qué punto podría influenciar el firmar ese tratado, porque precisamente desde hace decenios, en el colmo de una patética ironía de la historia, se nos dice, la estatua de Seattle, erigida sobre su tumba, se estremece cada vez que despega un avión de la factoría Boeing. La ciudad del hombre que quería tranquilidad en Estados Unidos produce los aparatos más ruidosos del mundo. Bueno, con esta presentación creo que ha quedado claro que queríamos hablar sobre la contaminación acústica, sobre el ruido que nos rodea. Para eso están los amigos de la Sociedad de Estudios Vascos. Por un lado, como responsable del organismo político Verdeac y de otras actividades también paralelas, está con nosotros Juancho Domínguez, y también está Martín Olázar, profesor de la Universidad del País Vasco de Ingeniería Química. Ongi etorri, por lo tanto, a los dos, bienvenidos a ambos, Juancho y Martín, muy buenos días, bienvenidos. Aupa, Martín. Vamos a ver, Juancho Domínguez o Martín Olázar, como vosotros prefieráis. ¿Realmente ha habido tanto cambio en el último siglo pasado, el siglo XX, en cuanto a la contaminación acústica del entorno que nos rodea? Martín, por ejemplo. Por supuesto, como muy bien has hecho en la propia presentación, pues está claro que, no sé si es concretamente el siglo XX, quizás desde la Revolución Industrial, o previamente desde el siglo XIX, desde el momento en el que, además de los ruidos, digamos, naturales, prevalentes empezaron a generarse, digamos, ruidos que no tienen nada que ver con provocados por la naturaleza, por así decirlo, pues no cabe ninguna duda, ¿no? A pesar de que, afortunadamente, ahora pues, nos estamos concienciando cada vez más y bueno, vamos, como veremos más tarde, pues espero que lleguemos a la conclusión de que estamos intentando poner remedio, pero desde luego, sin lugar a dudas, que hay más ruido que antes. Vamos a ver, cuando hablamos de contaminación acústica, Juancho Domínguez, ¿de qué estamos hablando? Hombre, pues en principio estamos hablando de un medio en el cual habitamos o cohabitamos todos, en el que a nuestros oídos, de forma no natural, a nuestro entender, produce unos sonidos no armónicos, es decir, un tipo de sonidos que nos estresan, un tipo de sonidos que nos alarman o un tipo de sonidos que nos caen incertidumbre. En definitiva, pues el caso más gráfico, casi visual o acústicamente, es cuando hace unos momentos venía aquí a la radio y enfrente vuestro pues había mejor dicho, ahora mismo hay una obra, y el martillo neumático pues claro, produce un sonido más que más que ruidoso, ¿no? Entonces, bueno, pues pasas por la calle, parece que estás pasando, pues no sé, por una situación un poco extraña, ¿no? En definitiva, la contaminación acústica pues es una de las grandes, o mejor dicho, la cenicienta de las contaminaciones, ¿no? Es una contaminación que no se ve, pero se escucha,
y produce pues grandes perjuicios para la propia salud, ¿no? ¿Cómo se puede estudiar esta contaminación, Martín? Es una contaminación encubierta, porque no parece que exista o que esté ahí, pero en el fondo hace muchísimo daño. Bueno, por supuesto. No, antes de todo, bueno, pues efectivamente es lo mismo que cualquier, digamos, otra contaminación. Se habla por la contaminación de biólogos. Y claro, realmente existe algo de este componente, bueno, más que algo, existe algo en la naturaleza. El problema surge cuando los niveles son muy superiores a los que están en la naturaleza, porque entonces pues, producen efectos nocivos. Pues en el ruido, como muy bien acabamos de ver, pues efectivamente, en cuanto, digamos que por así decirlo, el nivel de ruido es superior, pero además es que hay diferentes tipos de ruido, pues dependiendo de la frecuencia a la cual tiene lugar. Unos molestan más que otros al oído. De hecho, hay ciertos ruidos que teóricamente en el oído humano ni nos llega, por así decirlo. Bueno, él capta, el cerebro por supuesto capta, pero nosotros no oímos, por así decirlo. Entonces, claro, muchas veces existen, por así decirlo, equipos para medir, pues en base a la frecuencia y la potencia dentro de cada frecuencia. Pero, claro, como digamos que no es tan, como acabamos de ver, pues no es tan perceptible como otros tipos de contaminación, pues a veces no estamos muy habituados a realizar ese tipo de medidas, por así decirlo. Y tampoco están más tan controladas también como otro tipo de contaminación. Pero realmente se puede medir, por supuesto, en base a frecuencias, en base a la medición de la potencia dentro de cada frecuencia. Sí, midiéndose siempre con los decibelios. De todas maneras, habrá tiempo para, bueno, analizar qué tipo de ruido es la media a la que estamos acostumbrados, cuando lo superamos, cuando no llegamos a percibir nada, aunque haya un ruido por ahí que nuestro oído no llegue a percibir, como decimos. Pero es que por poner también otro tipo de elementos sobre la mesa, si uno se fija un poco en el diccionario, se da cuenta que hay infinidad de palabras alusivas a este elemento. Estridencia, chirrido, chasquido, crujido, traqueteo, explosión, estampido, estallido, estrépito, atronador, estentorio, retumbar, estruendo, bombazo. Vamos, que lo puedo decir más alto para hacer más ruido, pero igual no más claro, ¿no, Juancho? Claro. Es que, de hecho, gracias a claro, es decir, el tema de contaminación acústica en las ciudades en las cuales habitamos, pues es algo que nos rodea, pues creo que casi desde que amanece, ¿no? Pues en algunos casos, la mayoría de las personas se tiene que poner un despertador a través de un ruido mucho más menos sonoro que le pueda despertar para ponerse las pilas, y a partir de ahí, bueno, pues los distintos ámbitos y calidades del sonido pues nos van recreando y nos van acomodando, nos van llevando durante el día hasta que anochece, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues desde la sirena que te marca una hora concreta, como aquí en la noche, a las 12 del mediodía, que bueno, que nos somos acostumbrados, pero no es normal, es decir, no es normal, es decir, en todo caso puede ser normal el sonido, y ahí hay un sonido armónico en las campanas de, por ejemplo, en la iglesia. Lo que no es normal, por ejemplo, es el sonido que producen pues una ciudad como San Sebastián, pues que tiene un alto índice de motos, y bueno, pues las motos sabemos perfectamente que no deberían por qué hacer ruido. Tenemos electrodomésticos que hacen un ruido, pues en algunos casos un poco más exagerado. Ahí, sin embargo, ya hay etiquetaje acústico. Bueno, de la forma que hay un libro blanco de la contaminación acústica a nivel de la Unión Europea, ya estamos hablando de hace ya bastantes años que se va. Bueno, son cosas que yo me estoy acordando de hace 10, 12 años, cuando se formó la Red Nacional contra el Ruido del ámbito del País Vasco, y que en su momento, pues me estoy acordando, pues ya casi el año, pues casi 10, 12 años se entregó en aquel momento un manifiesto a la TECO, entonces Juan San Martín, firmado por cerca de 20.000 ciudadanos vascos. Pues yo me acuerdo que se planteaban cosas que, bueno, por aquel momento cuando algún medio de comunicación pues nos lo comentaba y decía, bueno, estoy hablando de cosas muy extrañas, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, la contaminación, mejor dicho, el etiquetaje acústico en electrodomésticos existe, y además hay más que tienen en torno al tema. O sea, que se evidencia que sí se está avanzando. Se está avanzando. En la concienciación. Por ejemplo, el que en la ciudad como San Sebastián, en las zonas peatonales vaya en aumento, pues es beneficioso fundamentalmente para la propia calidad y la salud del ciudadano. El que, por ejemplo, a las entradas de Bilbao y de San Sebastián o otras zonas de Euskadi, pues exista algún tipo de pantallaje acústico que amortigua el sonido, en mayor o menor medida. Bueno, el ideal sería el cristal, pero bueno, el cristal, depende de dónde lo pongas, pues el grafito de turno pues lo rompería, ¿no? Eso también se va realizando, es decir, se van realizando cosas que de una forma u otra hace años pues serían impensables. Que haya un cumplimiento, que haya normativas
locales, que no autonómica, autonómica aún no existe, y es un tema pendiente en la legislatura, en la legislación vasca, es decir, que haya una ley específica autonómica de contaminación acústica, no existe, pero sí, sin embargo, en algunos ayuntamientos, en algunas localidades existe, es decir, se van dando pasos. Sin embargo, la chinita, por ejemplo, que existe, que se tiene en el zapato, es que no hay en el Estado español ninguna ley general de contaminación acústica. De todas formas, para cualquiera que lo esté escuchando, tranquilícese, porque la propia Unión Europea va a hacer que en este caso el Estado español lo lleve a cabo más pronto que tarde. Hombre, es que alrededor de 80 millones de europeos, se nos dice, por encima del 20% de la población, sufren niveles de ruido que los expertos consideran inaceptables. Por lo tanto, Martín, ¿se puede decir que vivimos en la civilización del ruido? Por supuesto. Y bueno, lo que acabas de decir además, yo creo que es algo que quizás los efectos se notan a más largo plazo que cualquier otro. Sí, no, a corto plazo, no sé cómo decirlo. Es decir, cualquier otro, una contaminación, por ejemplo, de anhídrido sulfuroso o lo que sea, inmediatamente en unos segundos se te ve, porque produce malestar pulmonar, etcétera. Sin embargo, la contaminación acústica quizás es algo que durante la sordera, produce sordera, evidentemente, pero hace falta mucho más tiempo. Entonces, nos damos cuenta de ciertos años que una persona que a esa edad debería tener un cierto nivel de audición, pues ha perdido bastante. Y claro, igual entonces, pues efectivamente llegamos a la conclusión de que ha estado trabajando en un ambiente con ruido y que debido a eso. Y eso sea igual, aunque no estoy, digamos, muy familiarizado, pero una de las razones por las cuales la reglamentación con respecto al ruido pues no esté tan avanzada pues, como en otros, como la regulación, por ejemplo, de otro tipo de contaminación. Pero desde luego, respondiendo a una pregunta, estamos digamos, en un ambiente de ruido, no cabe ninguna duda. Cualquier persona que vive en el campo, por así decirlo, y que es lo habitual del campo y que, aunque hoy cada vez es menos la gente, pero que llegue a la ciudad, digamos que no, eso es algo que notas. Hablando de contaminación acústica, estamos hablando del departamento del área de medio ambiente, porque no deja de ser un elemento, por lo tanto, que busca mayor ecología. Además, aunque es un elemento pues que, valga la redundancia, lo contamina, creo que hasta el último rincón. Ha comentado ahí Martín de Bilbao el tema laboral, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo en una clínica de ciencias laborales y bueno, pues ahí se detecta diariamente lo que es estar trabajando en un medio contaminado, ¿no? A nivel laboral, ¿no? Ahí, bueno, pues desde algunos sindicatos, pues, usted con especialmente de Comisiones Obreras, pues sé que hacen unas campañas bastante importantes de prevención e información, porque, bueno, pues hay gente que piensa que, bueno, pues que es mejor tener en el bolsillo iba a decir un par de euros o más euros en el bolsillo y no se acuerdan de su propia salud, ¿no? Y sin embargo, en el tema laboral o algo, por ejemplo, que habremos observado, yo a veces es un tema que siempre he observado mucho, por ejemplo, vas en un autobús, en un tren, en un medio cercano, y bueno, pues la verdad que todos de una forma u otra nos ponemos los auriculares para escuchar música o radio, y es curioso, a veces cuando vas en un autobús, igual vas atrás, y llegas a escuchar el sonido de un joven o una joven que está escuchando música, si bacalao, del tipo que sea, y resulta que está a la mitad del autobús. Bueno, eso, por ejemplo, hay habido estudios a nivel en Francia, de cómo eso, bueno, pues no a la larga, muy a la corta, en la juventud eso le va a incidir. Y no es que solamente le incida a nivel, bueno, del oído interno, sino, o cerebral, sino que es un problema que ya, de hecho, le va a ocurrir todo lo que le puede perjudicar a nivel de salud, ¿no? Es preocupante, no cabe duda, Martín, el hecho de que vaya uno en un autobús y, como bien decía Pancho, esté en la última fila y escuche pues con muchísima nitidez la música que está escuchando casi el que está al lado del conductor. ¿Hasta qué punto se puede llegar a buscar allí una con mayor concienciación social? Porque a veces es cuando en la edad de la adolescencia no nos damos cuenta, y ahora que la música, las nuevas tecnologías, etcétera, están muy de moda, pues parece que todo nos da igual en cuanto a este problema, al auditivo, y no nos damos cuenta de las consecuencias que puede traer. ¿Se puede ahondar ahí en la concienciación, en la juventud, Martín? Como todo, no hay ninguna duda de que la cuestión es hacerles ver, así como en otras cosas, supongo que sí se les ha hecho ver, que efectivamente produce, como bien he dicho, pues eso, además a un plazo corto,
estar continuamente a semejante nivel de ruido, es que además de hecho también lo hemos sufrido todos, estar al lado de alguien o a cierta distancia de alguien y estar escuchando claramente la música y entonces de quedarse uno asustado, por así decirlo, de si uno oye con semejante claridad, cómo está oyendo la persona que lo tiene realmente metido en el oído, no metido en la oreja, por así decirlo. Sí. Bueno, y eso con niveles altos de ruido, pero yo también algo así, digo porque una experiencia personal, me acuerdo de despertadores que antes comentábamos, el hecho de una lámpara de estas que produce una lámpara halógena de noche, y estaba en la cama y vamos, desde que lo compré no me di cuenta y estuve varios días metido un ruido que era, digamos, de muy fino, de tono muy fino, y que creía que era tenemos un bar al lado de casa, pues algún ruido de algún bar, y no podía ni dormir realmente, hasta que me di cuenta que realmente era un ruido, era el ruido de la lámpara aquella, de la lámpara halógena. Claro, y esto a la larga, pues, aparte de que sí que puede crear problemas, no ya a nivel de pérdida de audición, pues creo que otro de los factores que puede influir ruido es pérdida de audición, pero aparte, vamos, problemas físicos. Claro, es que por ejemplo, eso que has comentado... problemas de insomnio, por sí, ejemplo. insomnio, bueno, aquí podemos entrar en el eterno debate de los pubs, pubs, discotecas, bares, fiestas, el verano chinchín, chunchus. Es decir, a veces el nerviosismo, el estrés que produce el propio insomnio, a veces puede ser ligado lógicamente por el exceso de ruido, el exceso de sonido que hay en ese momento, pero también ocurre que a veces un sonido muy tenue, pero muy constante, muy permanente, hace que la persona en sí, no sé cómo decir, tenga más concentrado ese sonido en su cerebro y le produzca un estrés. De hecho, bueno, pues hay gente que llega un momento que, bueno, pues ahí podemos contar más que casísticas y situaciones de gente que se tiene que cambiar de casa, de piso. Ahora me estoy acordando que, bueno, por ejemplo, a nivel laboral sí que me estoy acordando hace un par de años ya en Vitoria, en Gasteiz. Me acuerdo que algún tipo de empresa que bueno, que había comenzado, pues sí, bueno, me estoy acordando de Vitoria, creo que fue directamente aquí en Donosti, en donde está el Instituto Meteorológico, pues ya tenían afuera, pues un tipo de aparato que era producir una cierta vibración, pues no sé si era por el aire o por qué, pero es que era curioso, estaba enfrente de una zona bastante amplia de casas y bueno, pues no dejaba dormir a nadie, ¿no? Son cosas que bueno, ahora se ha ido mejorando, ¿no? Ese tipo de situaciones son las que a través de las normativas, a través de la concienciación, a través de la educación, esto que se hay que ir consiguiendo. Mencionabas, Juancho, normativas, decías que el Parlamento Vasco por el momento no consigue avanzar en esta materia. ¿Tenemos alguna especie de ley del ruido en el conjunto del Estado, a nivel europeo, Parlamento Europeo? A nivel europeo, lo único que existe es el libro del ruido, el libro de protección acústica, que el libro blanco, pues bueno, pues que es algo que está ya, pues, editado pues hace un par de años, o un año, 2 años como más. Y eso, de una forma u otra, ese tipo de transposiciones normativas europeas son las que se están llevando a los países europeos, ¿no? En el caso de los españoles, pues es un tema, bueno, pues añejo, pero hasta más no poder. Es decir, el famoso, sin entrar en instituciones numantinas, de botellón no botellón, y el hecho de que haya gente que se ponga X horas, pues ahí estamos hablando, de, por un lado, de concienciación, por otro lado, de civilidad, y por otro lado, del derecho a todos, ¿no? Entonces, si no hay una normativa no restrictiva, una normativa que regule, una normativa que ponga un poco de orden y en todo caso que atenúe, y en todo caso, bueno, es que es un tema muy amplísimo, entonces, bueno, pues es como la ley de la selva. Por ejemplo, en Donosti hay una ley, bueno, más bien, una normativa municipal que concretamente pues ha hecho ya año y medio. En términos generales es bastante buena, no porque sea Donostia, sino porque nosotros en su momento estuvimos coparticipando en su elaboración. Otra cosa es, en primer lugar, si no hay normativa, tiene que haber una normativa para que el ciudadano pueda ampararse ante algo. Si hay una normativa, lo que hay que hacer es que esa normativa se lleve a cabo. Ahí, pues tenía que ser, vaga la expresión, mano del bombo, es decir, el ciudadano de a pie el que haga que los ayuntamientos se lleven a cabo. Pero independientemente, si no hay una normativa a nivel estatal que aglutine y ponga un poco de orden en este desconcierto. Y luego, si el nivel autonómico, con el caso de Euskadi, que a base del sistema, pues me estoy acordando, pues lleva casi el Parlamento Vasco ha hecho 25 años, el año pasado creo que fue, pues llevamos como 15 años hablando del tema de protección acústica, un año sí, un año no. Pero es un tema que, por ejemplo, que ya por la propia ley
de Medio Ambiente aprobada por el Parlamento Vasco hace varios años, pues ahí mismo efectivamente planteaba que se tenía que empezar a regular. El tema va por ahí, y hombre, podríamos hablar también de cómo a veces, pues saliéndonos de un poco de nuestras propias ciudades, vas al monte, no sé si lo digo, pero es algo que francamente me pone más que nervioso. Vas igual a algunas zonas de montes aquí de Euskadi y tienes los del motocross, que bueno, que es que, mira, en primer lugar, una que vayan como pierdan por su casa por la moto, por cualquier zona, pero otra es que hacen un ruido, necesariamente tienen que ir con la moto, la que te pego, haciendo ruido. Uno que busca un sitio un poco de tranquilidad, Con de lo cual, sosiego. al final te vuelves un poco majareta. Buscando aquí datos que nos dice, no sé si ellos son del todo ciertos, porque bueno, resultan llamativos, que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, señala que, por ejemplo, España sería el país más ruidoso de Europa y el segundo del mundo después de Japón. Martín, cuando uno escucha estos datos, dice, virgencita, virgencita, no que me quede como estoy, sino que Dios nos pille amparado. Bueno, primero no sé, realmente, que sea, por ejemplo, el país más ruidoso de Europa, pues, el segundo del mundo no sé cómo están hechas las medidas. Bueno, pues, supongo que habrán tenido en cuenta ciertos parámetros. Imagino, yo tampoco no lo sé, eso sí que es. Yo voy a decir, porque realmente, hablando de capitales, por ejemplo, las capitales asiáticas, cualquiera que eso son una locura. Entonces, no sé, ahí eso supongo que al caer te vuelve loco. cualquiera se vuelve uno loco. Bueno, pero aún así, si está hecho en general, por supuesto, la verdad es que es un problema a tener en cuenta. Y claro, y por supuesto a tomar medidas. Pero si todavía seguimos como está diciendo por hecho, que después de 20 años de gobierno y no seguimos igual, pues la verdad es que, por supuesto, pues, a ver. Ahora, es un tema que no llega tanto a nivel de, digamos, a nivel general, totalmente a nivel, digamos, de calle, como a nivel de, pues, lo que estamos diciendo de los pubs o, digamos, de las fiestas nocturnas estas que duran en cada uno de estos pueblos una semana o igual 15 días, pues resulta que, claro, al final, bueno, que te vuelves loco. Si alguien tiene que convivir con esos 15 días, pues, y supongo que ahí tendrá de todo, por así decirlo. Desde la universidad, Martín, se avanza, bueno, tú concretamente como profesor, bueno, en este caso de ingeniería química, pero bueno, se ve el problema entre los académicos con preocupación, o dicho de otra manera, vosotros que podéis exportarlo a la sociedad, a su cómputo general, observáis que esta sociedad, la juventud, en pasa que llega, sí tiene conciencia sobre este problema. También los que digamos que los que llegan aquí también son una facción de la sociedad, bueno, por así decirlo, una parte un poco peculiar. Pero no sé, la verdad es que no es fácil contestar la pregunta. Digamos que hace algunos años hubo un cambio, por así decirlo, sustancial, pero digamos que los últimos años no veo yo que haya, por así decirlo, una preocupación. Diría en general por el ruido o incluso por la contaminación. Por supuesto, digamos, yo creo que en los 10 años, por así decirlo, la gente tuvo una concienciación mucho más acusada que ahora. Pero, vamos, la gente, digamos, la gente que tenemos ahora, por así decirlo, los estudiantes que tenemos, se caracteriza desgraciadamente más por ser un poco apáticos que por estar demasiado preocupados de los problemas. Bueno, habrá que incitarlos, por lo tanto, a que se movilicen, al menos a que se conciencien, porque por lo visto aquí estamos todos de acuerdo, incluso yo también tomo parte en que, bueno, existe este problema medioambiental, que es el de la contaminación del ruido, la acústica, y pongo otro elemento más sobre la mesa. La relación entre el urbanismo y el ruido existe, es decir, cuando uno planifica una urbe, cuando se van generando las ciudades, nos fijamos solamente probablemente en lo bello del edificio, en lo bello de una calle, sin darnos cuenta que probablemente la densidad de habitantes, la densidad de plazas de aparcamiento, etcétera, pueden generar una especie de amalgama de ruidos insufrible para el ciudadano que luego tenga que habitar ahí, y a veces eso no se tiene en cuenta, Pancho. Sí, mira, yo soy arquitecto técnico y por ejemplo, de hace años miras urbanismos o planificaciones de hace, yo que sé, 25 o 30 años, pues al final la verdad que era un poco, para la expresión kafkiana, ¿no? Por ejemplo, si cogemos como ejemplos concretos de planificación, por ejemplo, en Donosti, lo que es el barrio de Incharrondo, por ejemplo, es una muy buena planificación, es una planificación amplia, una planificación
que tiene zonas peatonales, que tiene zonas que de una forma u otra, por mucha densidad que hubiera o haya de tráfico, pues lo apacigua. Sin embargo, pues por ejemplo tienes, utilizando por ejemplo San Sebastián o utilizando por ejemplo Bilbao, entradas principales de San Sebastián o de Bilbao, por cualquiera podemos tener en mente, bueno, pues ahí bueno, pues me estoy acordando casos de la entrada de Bilbao, pues como, pues nada, hace un par de varios meses, pues como los vecinos habían puesto, pues creo con sábanas o algún tipo de pancartas, cada uno que querían menos ruido, pues ahí menos ruido, como no pongas un muro de contención para que no entren a Bilbao o los desvíos por otra zona, difícilmente, ¿no? Ahí, claro, ese urbanismo puedes crear, ¿no? Yo no sé cuál es la peor, entre comillas, y dentro de lo malo que puede hacer la contaminación acústica, la peor de las entradas o salidas a Bilbao. Pero imagino que la avenida de Sabino Arana, pues, en una jornada de, pues no sé si decir, de salida laboral y que coincida con un partido de la Leti, tiene que ser un auténtico caos, ¿no, Martín? Yo creo que, salvo ciertas horas, yo casi le daría la vuelta, salvo ciertas horas, es tremendo. O sea que la excepción es cuando no hay nada extraño, ¿no? Durante todo el día tenemos problemas allí. Sí, desgraciadamente salvo, digamos, ciertas horas de, bueno, hasta media mañana pero en general es caótico, sí. Bueno, Sabino Arana y alguna otra calle, bueno, porque los conoces, hay otra ahí también por ahí, hay algunas que son calles principales que es, sobre todo cuando más notas en sitios en los que paran los semáforos y luego al arrancar el ruido es tremendo. Pero claro, esto es algo que supongo, ¿no? Yo no estoy muy, digamos que por así decirlo, en urbanismo, pues salvo las cosas callejeras no tengo más conocimiento, pero supongo que como todo será cuestión de planificar bien y hacer que, bueno, pues que la ciudad entre, bueno, no sé si por así decirlo, pues la gente muy distribuida, que no sé si es muy sencillo, ¿no? Pero sí. Entremos igual, si os parece, Juancho y Martín, en esa referencia, en ese termómetro sonoro que decíamos anteriormente, ¿verdad? Porque, volviendo a traer datos de la Organización Mundial de la Salud, se nos establecen alrededor de 65 decibelios el límite máximo de la tolerancia a un sonido, ¿no? Como media, vamos a ponerlo. Sin embargo, se dice ya que a partir de 80 decibelios se situaría ese límite de peligrosidad. Y 65 decibelios aproximadamente, para que la gente nos entienda, sería más o menos el acondicionador de aire, una conversación corriente un poco alta, la aspiradora, vamos, andaríamos en esos límites. Son límites que se sobrepasan en el día a día seguramente. Sí, bueno, no sé, me podría acordar de, en algún momento que se hizo un estudio de la Educación Foral de Guipúzcoa, concretamente, la variante que va hasta Vidasoa, yo recuerdo algunas zonas concretas, pues casas que estarán pues no más allá de 50, pues 50 metros, es decir, casi 25 metros como mucho, y a eso de las 12, 11, 10 de la mañana o 4 de la tarde, bueno, estoy hablando de hace unos 7 u 8 años, bueno, el nivel acústico era tan exagerado que podía llegar hasta los 115, 115, 120. Claro, pues te puedes imaginar vivir enfrente. El nivel sonoro de algunas zonas, yo digo que es exagerado. El nivel sonoro que, por ejemplo, una persona cualquier día en una calle de cualquier capital vasca, que haya una obra, que tenga, bueno, en ese momento un follón de coches, o que, yo qué sé, o cualquier otra circunstancia que se asuma, o que se asuma, mejor dicho, bueno, pues el nivel sonoro es impresionante. Lo que ocurre es que cuanto más nivel acústico, por decir, asimila, valga la expresión, asimila nuestro oído, también cada vez más nuestro propio oído no es perceptor del auténtico nivel acústico al cual estamos expuestos. Ese es un poco el auténtico, el anverso y el reverso, es decir, por ejemplo, utilizando un poco el símil o el gráfico que antes hemos comentado, ¿no? El chico que le da el pego con su música auditiva en el autobús, como antes he comentado, bueno, pues claro, pues está poniendo ahí la música que, bueno, pues casi la tiene ahí, el de la batería la tiene dentro su coco, ¿no? Pues claro, ¿qué pasa? Que cada vez quiere más sonido para poder escuchar mejor. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, llega un momento que el sonido, si pasa un límite, ahí el compañero de Bilbao puede comentar mejor,
si pasa un límite adecuado de percepción del sonido, llega un momento que se distorsiona, con lo cual ya, pues ya perdemos la capacidad, en el sentido de que se nos va deteriorando tanto que necesitamos más ruido para estar a un nivel normal. No, pero si pasamos ese nivel ya el sonido que podemos escuchar ya no es el adecuado, y en este caso pasa lo mismo. Es decir, pues hay gente que inclusive va por la ciudad, no sé si van como zombies, pero... Martín, se puede decir que el hecho de, precisamente la explicación que está dando ahora Juancho sobre ir perdiendo esa capacidad auditiva por la contaminación y el alto volumen, habitualmente a pues, a olores fuertes, en cuanto huele algo diferente, lo percibe inmediatamente. Ahora bien, el olfato, igual que el oído, pues se habitúa a eso, ¿no? Entonces, digamos de alguna manera, para notar otra vez ese mismo olor, necesita mayor concentración. Y al final, pues llega un momento en el que, para que de alguna manera tenga alguna sensación diferente, para que tenga esa sensación diferente, al final necesita pues unos niveles que son perjudiciales para el organismo. Concretamente, pues al final sería perjudicial para los pulmones, pues del otro lado sería perjudicial para todo el sistema auditivo, claro, para que tenemos toda la serie por así decirlo, de órganos que tenemos dentro del oído. Y claro, todo eso que hace, pues a la hora de no tan larga distancia, pues provoca que efectivamente lleguemos a un nivel pero muy, como diría yo, muy por debajo, un porcentaje que al final el nivel de adicción se puede reducir a un porcentaje muy acusado. Ese estudios de personas que, por ejemplo, estaban trabajando, como diría yo, pues, con cortadoras, por ejemplo, por así decirlo, durante todo el día, al principio cuando se pusieron de moda, iban y al final, después de estar pues toda una mañana, sobre todo los que estaban dedicados a jardinería, no oían, es que llegaban después de estar toda la mañana sin haber utilizado cascos ni nada, se les hablaba y no oían. Es que digo eso concreto porque aquí mismo lo sufrimos. Y claro, efectivamente ahora llevan sus cascos y están recuperados. Era un hecho real. Al final de la mañana había que estar gritando delante de ellos. Entonces, eso día tras día, pues no cabe ninguna duda de que acaba vamos, con la salud del oído, por así decirlo. se puede pensar a futuro qué hacer, qué tipo de medidas adoptar, si las instituciones pueden decir algo, pueden no hacer algo. Hablábamos antes de poner una ley, ¿no? Por regular el tema para aclarar términos. Bueno, no quería un poco recuperar algo que comentó Martín y que bueno, de una forma u otra también toca este tema. Ha comentado como hace 10 años un poco la gente se movía, es verdad, la verdad que ya vamos un poco de capa caída. O sea que vamos a peor. Vamos a peor, la verdad que la gente, no sé si al final le da igual que haya ruido, que no haya ruido, que le machaquen el cráneo, pero la verdad, yo me estoy con lo que, ahora por ejemplo, recoger, bueno, digo, después hubo un intento hace tres años o más. Un intento aquí en San Sebastián de las recogidas de firmas, no sé si al final ya tenemos tantas recogidas de firmas que ya la gente no sabe lo que firma, pero para un manifiesto un poco más actualizado que aquel se hizo de aquella época, y la verdad que tenemos que estar clarito porque la gente le daba su quejarre. O sea que del año 93 que se consiguieron 20.000 firmas, 20.000, casi 25.000 firmas. Entonces al arquitecto Juan San Martín, resulta que a posteriori se intentaba hacer algo parecido y hubo que echar la atención. Mira, por ejemplo, ya vamos un ejemplo para que veas, además creo que es un ejemplo importante comentarlo. Por ejemplo, en la página web tú marcas en cualquier buscador ruidos, de ruido o algo así, pum, aparece una plataforma en la cual estamos todos integrados. También hay otra asociación aquí de Casco Viejo, pero la realidad es de los 40 o 50 asociaciones que están ahí o estamos ahí, la auténtica realidad práctica es que, bueno, pues que los locos de la colina, que estamos ahí en estas historias, que movemos lo que podemos hasta donde podemos, pero que en realidad es nada. Entonces, si hubiera habido mayor presión para la ciudadanía, no solamente en un momento dado, sino de una forma más organizada, una forma más transparente, seguramente una ley, por ejemplo, a nivel estatal se hubiera dado. En el caso de Euskadi, pues idem que idem. Es decir, ¿qué ocurre? Que Juancho, ahora que hablas de qué ocurre y tú que y sigues estando relacionado también con el mundo de la política, sí. ¿Por qué el político que gobierna o el parlamento que puede legislar no se preocupa, o al menos no pone sobre la mesa en el orden del día este tema? No da votos, no tiene nada que ver. No, bueno, votos, uno puede buscar votos hasta abajo de las piedras si quiere, ¿no? El tema es que a nivel político, pues bueno, pues no sé, no hay nadie. Es decir, si tú eres parlamentario, por ejemplo, tú tienes la necesidad propia, puedes trasladar al Parlamento Vasco con iniciativa y finalizar el Parlamento para hablar hoy de este tema de rotación acústica con todas las implicaciones que tiene. Es un tema muy amplio, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que si también a nivel social no se hace nada, pues
pues se pone en bandeja. Por ejemplo, sí que hace, no sé si recordar bien, pues hará un mes, 2 meses, hubo un encuentro del Parlamento Vasco con algunos representantes de algunas asociaciones de vecinos, en el cual se estuvo tratando concretamente el tema de los bares, ¿no? Y bueno, pues se va haciendo ahí, por ejemplo, se está trabajando, porque claro, la gente tiene que dormir, tiene que trabajar, y cada día se tiene que levantar, ¿no? Pero todo lo que nos implica, yo me estoy acordando, por ejemplo, de casos muy concretos de gente que en un momento dado te llaman, nos llamamos y tal, y o alguien de alguna zona de aquí de Guipúzcoa, de Bilbao, de Vitoria, y dice, oye, que tengo aquí tal fábrica, oye, que tengo aquí tal, pues eso, la variante, la autopista y tal, que están olvidados de nosotros, que tenemos un ruido impresionante. Pues la verdad que, hombre, la gente, ¿qué ocurre? En un momento dado dice, bueno, voy a intentar a ver si hablando con el responsable de medio ambiente o el responsable de urbanismo nos hace caso. Y esto es muy decir, mira, ¿cómo no se te ocurre? No es que te haga caso, tienes tal cúmulo de papeles que eso es otro tema más, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tiene un tema muy importante que nos toca a todos, de una forma u otra, que es un tema, hablando de calidad de vida, en esos parámetros que, bueno, pues que vamos asumiendo todos poquito a poco, pues no lo asumimos en su auténtica dimensión. Entonces, a no ser que te toque un tema muy concreto, pues por ejemplo el tema de las discotecas o de los bares, o pues yo qué sé, o estés en una casa que tengas enfrente de la variante o algo así, o el motorista de las 4 de la mañana que la vuelve locos y tú te muevas, o bueno, a veces, mira, por ejemplo, con el tema del ruido, cuando se desmadra ya el tema, y además hay casos, y hay circunstancias, nosotros hemos sido conocedores de ellos, es cuando una persona en un momento dado, de forma respetable y respetuosa, le dice a otra persona, por ejemplo, como estoy hablando a un motorista, le estoy hablando a una persona que hacía un ruido exagerado, le diga, por favor, tal. Oh, pues ya en mi casa hago lo que quiere, ya en mi calle hago lo que quiere. Claro, pues al final, ¿qué pasa? Pues que ha habido situaciones, pues que, bueno, pues relativos municipales. Vamos a ver, que esto es como en todo, que hasta que a uno no le toca y no le llega de cerca, Claro, dice, pues eso no va conmigo. claro. No nos Y damos entonces, cuenta. ya te digo, excepto que hay personas y que se han movilizado en torno a cosas muy concretas sobre el tema del ruido, y bueno, la verdad que se van consiguiendo poquito a poco. Lo demás, francamente, pues deja mucho que desear, ¿eh? Deja mucho que desear, Martín, ¿tú realmente lo observas también así? Sí, bueno, efectivamente, bueno, digamos que concretamente el problema es, quizás yo lo veo más de cerca otro tipo de contaminación, pero lo comparo. Digamos que comparando la contaminación del ruido con otros tipos de contaminación, Por ejemplo, pues, por ejemplo, como diría yo, pues digamos el contaminación de, pues, así influenciados, los famosos CO2, es, digamos, mucho más localizado. Nosotros sabemos que hay, pues, por así decirlo, donde hay combustión, pues son los coches, son los aviones y son, pues, unos puntos muy localizados. Porque el ruido es absolutamente en todo. O sea, yo creo que no hay actividad en la cual no haya ruido. cementerio también, ¿no? Están Es en que, todas es que, partes. de hecho, no estoy acordando, pues hace ya estudios que hicimos sobre el tema este, que con la legislación actual, bueno, actual porque no ha sido cambiado. Sí, me acuerdo, y por ahí, en esos papeles que tienes por ahí, me acuerdo que apareció para hacer esa tercera, que es un estudio de hace cosa de unos 8 9 años, ya, o bastante ya añejo. Llegamos al convencimiento bien estudiado de que cerca del 80% de las empresas de Euskadi se tendría que cerrar con la legislación pertinente. Sí, cosa que dice Martín decir que claro, es que si llevas una ley más o menos un poco light, Reguladora, pero que sea no se suave, quiere contar. las Entonces, consecuencias ese son es también grandes. el problema que también Y otro que problema, conlleva. claro, ese es el, ¿no? El que tú decías, Martín, que el ruido está en todas partes y es difícil de controlar porque aparece por doquier. Es eso, ¿no? Es una contaminación, por así decirlo, que está tan deslocalizado, por así decirlo, quiere decir que está absolutamente en todas partes. Que la actividad más absoluta, todo lo más impensable, al final genera ruido, y desde, bueno, hablando, sin hablar ya de decibeles, en el momento en que el ruido que provoca es, pues por así decirlo, superior a un ruido armónico y natural, que se pueda escuchar en la naturaleza, pues al final es contaminación. Claro, es que no hay, digamos, ningún... Es que ese mismo ejemplo que ponen al principio de la lámpara es que era un hecho real, pues es que nadie, no se le podía... ¿Dónde está? Es que al final puede acabar con que una persona no pueda dormir. Y claro, y eso si trasladamos como una dicha cosecha a las empresas, pues estoy de acuerdo, 80%, y si no es más, claro, es que no hay más que entrar a cualquier empresa, el nivel de ruido que hay. Si se entra desde fuera, uno se queda perplejo del ruido que hay. Los que están dentro, pues lo que hemos dicho antes, tienen están acostumbrados al ruido, por así decirlo, el oído, y están sufriendo el ruido, pero sin darse cuenta, pues perdiendo visión. De todas maneras, Martín, y una vez dicho todo lo que se ha dicho, es como para ponerse apocalípticos.
O dicho de otra manera, claro, la sociedad o la gente que esté escuchando dirá, bueno, pero sí es verdad, es que en todos los sitios hay tanto ruido que ahí va, que nos vamos a quedar sordos. ¿Es para tanto o hay que llevarlo todo un poco, pues de manera bastante razonable y entender que cierto ruido sí, pero bueno, con ciertas limitaciones, siempre un poco con un cierto de algo? Bueno, ahí, bueno, yo quisiera hacer, a pesar de que últimamente son bastante apáticos, como muy bien hemos dicho, hemos coincidido los dos, yo quisiera pensar que esto puede ir a mejor en el futuro. Lo mismo que ha pasado, por ejemplo, con otro tipo de contaminación que teníamos todos los ríos, pues absolutamente en un estado lamentable y que poco a poco nos hemos ido concienciando ahora y que las cosas han ido mejorando bastante en otro tipo de contaminación y que en el futuro también yo espero que, de hecho, los niveles de concienciación están elevados, que yo creo que sí. Y en el ruido también yo creo que ese es el camino. Y de hecho se trata primero de atajar los sitios más urgentes. No se trata de abarcar todo, de tratar de solucionar todo, porque ya sabemos que es imposible, pero ir concienciándose y ir atajando aquellas situaciones más graves. No, yo, no sé, la verdad es que todavía veo bastante, no lo veo demasiado cercano, pero yo tengo la esperanza de que, efectivamente, de que hay una serie de legislaciones y que al menos aquellas situaciones más serias pues se vayan atajando primero, y en el momento en que se solucionen ese tipo de los problemas importantes, luego vienen los otros a continuación. Pero, no lo sé, veamos. ¿Cuáles serían, por ejemplo, ya que llegamos un poco a la recta final, a los últimos minutos de la charla, Martín, cuáles serían, como bien estabas tú explicando ahora, esos primeros pasos necesarios a dar para que tanto la ciudadanía como la clase política, como en definitiva creando esta legislación, podamos todos un poco volcarnos en una mayor concienciación? ¿Qué habría que hacer? Bueno, en principio yo creo que, ya que hemos hablado del nivel acústico, del nivel de tráfico, de entradas a ciudades, eso es algo que se debe de solucionar. Y además es un hecho que hay casas encima de los... Alguien dirá, no, es que las casas son previas a las carreteras. Pues no, desgraciadamente hay muchas casas, yo veo que se construyen después de... Entonces, solucionar ese problema, es decir, de manera que se pueda hacer un plan urbanístico que por supuesto se construye a cierta distancia, aquí los propios coches, pues afortunadamente vamos haciendo cada vez que sean de menor nivel de ruido, y tratar de solucionar ese problema juntamente con ciertas empresas siderúrgicas, que uno es que va a ellos y la verdad es que porque a nosotros nos toca más golpear ese problema más cerca, es increíble. Entonces, y todavía parece que no de hecho está en eso más al tanto que yo, y bueno, como bien han dicho, no parece haber ninguna legislación porque esos niveles son absolutamente del decibeles, pues tranquilamente de los 100 decibeles en cualquier empresa. O sea, que sería lo primero intentar mejorar lo que está, pero que también desde el planeamiento urbanístico lo que vayamos a hacer a futuro no lo hagamos mal. Sí, por supuesto, efectivamente. Bueno, porque si seguimos las directrices que hasta el momento se han podido mantener, se han podido seguir, pues igual no vamos a ninguna parte. No, está claro. Lo mismo que hemos hecho con otro tipo de contaminación, que lo que hemos hecho ha sido lo nuevo que se hace, hacerlo dentro de una legislación ya con límites restrictivos, pues tratar de solucionar lo antiguo. Sabemos lo antiguo, lo mismo que está aquí, las antiguas empresas hay que cerrar, habría que cerrarlas, pero ese no es el problema, es lo nuevo se hace y lo antiguo, pues dentro de lo posible, Sí, mira, que yo siempre me acuerdo, ahora me he acordado, un poco como detalle, un poco si quieres ya de la guinda, del debate, de la tertulia, en Suecia, concretamente en Suecia, dentro de una normativa general que hizo del ruido, está terminantemente prohibido echar la bomba de debate a partir de las 10 de la noche. ¿Por qué? Pues porque lógicamente, pues todos hemos escuchado, el agua baja por los conductos, y claro, puede despertar al vecino de abajo, es decir, un poco como parámetro, eso es como lo que pasa aquí y lo que pasa en otros lugares del mundo. Hombre, pues es un dato, curiosidad, si queremos, porque es curioso, porque no se estila, pero muy llamativo y bastante explícito en cuanto a la... bueno, y por ejemplo, si no recuerdo mal, ahora estoy hablando un poco de memoria, si no recuerdo mal, creo que en la normativa municipal de San Sebastián, si no recuerdo mal, que creo que recuerdo bien, que vuelvo a equivocar, creo que a partir de cierta hora, por ejemplo, bueno, lo que está claro es que, por ejemplo, cierto tipo de trabajos, cierto tipo de trabajos que crean un sonido exacerbado o un sonido más allá de lo adecuado, está evidentemente prohibido, con lo cual la normativa municipal de San Sebastián ahí ya ataja, y creo que inclusive, si no es la de San Sebastián, creo que es la de Zaragoza, está evidentemente prohibido poner la lavadora a ciertas horas de la noche. Sí, muy avanzado. Sí, es que en el tema de las normativas, por ejemplo, las más comunidades autónomas que hay,
pues en términos generales es un poco light, ¿no? Pero sin embargo hay algunos detalles, pues por lo que sea, que bueno, que dan una pauta un poco si no a seguir, por lo menos sí que a llevar a cabo, ¿no? Comentabas tú antes, Martín, que bueno, en el tema de la siderurgia, del entorno de la zona más industrial, de la zona izquierda principalmente, del entorno del Nervión, bueno, pues hay mucho ruido, etcétera, ponías 100 decibelios, hombre, más o menos sería el metro haciendo mucho ruido sobre los raíles, los gritos, la moto que tanto hemos hablado aquí a plena aceleración, después vendría ya un martillo neumático de esos de obras, etcétera, así como ya una discoteca o el avión a reacción a poca altura, que serían ya sobre los 120 o por encima de los 120 decibelios, que es ese Boeing al que hacíamos referencia al inicio del programa, y el lugar o el punto más silencioso sería por debajo del ruido que uno encuentra en un desierto, donde no hay nadie, no hay nada, y ahí es donde está el umbral de la audición, o bueno, el límite cero de decibelios al que llegamos. Cada uno de nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? Juancho, Hombre, en Martín, principio... ser conscientes del ruido que podemos generar para intentar evitarlo, poner una primera piedra. Esa es la primera piedra, la segunda piedra, y si tiene que ser coherente con la primera, pues sí, es un poco civilizado, ¿no? Civilizados en estos términos, en estos momentos, que a veces hay un poco de incivilidad, ¿no? Parece que todos tenemos derecho a su cuenta a todo, ¿no? Pero claro, pues, si tenemos derecho a todo, pues al final se acaba el derecho de cada uno, ¿no? Entonces eso es un poco de las dos, vamos a decir, los dos pilares en los cuales se sustenta un poco la normalidad, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues eso, es un poco, es que el tema es muy amplio, muy poliédrico, con muchos matices, y está, pues eso, desde las propias ciudades, dar predominio a las zonas peatonales, a transportes no contaminantes en el aspecto sonoro. El tema es amplísimo, y bueno, el tema que hemos comentado, el tema laboral, pues sí, hay que seguir, en ahí pues sí que hay algunas normativas, y bueno, pues habría que llevar a aplicarlas, y sobre todo lo importante es que el propio trabajador sepa que sea consciente, y que por mucho dinero que le den, la salud se le va a echar nervitas. O sea que, Martín Olazar, lo primero es lo primero, y si no podemos cambiar por el momento el ruido de una empresa, sí al menos el ruido que nosotros podamos generar, así que igual hoy hemos sido un poco más consecuentes con todo eso, y podemos ya, a partir de hoy, comenzar a poner cada uno nuestro granito de arena, ¿no? Sí, pues efectivamente. Y lo mismo que para tener una ciudad limpia, tenemos que ver con dinero todos de que los papeles de que hay que tirarlos a la papelera, pues aquí ocurre exactamente igual. Si queremos que el entorno sea silencioso, pues tenemos que empezar nosotros mismos. Luego otro problema es lo que hemos dicho las empresas, pues que efectivamente en los sistemas de fabricación, pues hasta ahora nunca se pensaba en el nivel de ruido, interesaba que no contaminara, que produjera al máximo, etcétera. Pues lo mismo que se ha tenido en cuenta otro tipo de contaminación, de que no produzca pues un gas tóxico, pues lo que habrá que hacer es diseñarlos de manera que también el nivel de ruido esté por bajo el nivel, exactamente igual. No cabe duda que el hecho de que en una sociedad tan capitalista, neoliberal, consumista, materialista, en la que vivimos, materialista, el hecho de que este problema sea intangible y no lo podamos tocar, pues hace igual que no lo percibamos, ¿verdad? Claro. Y puede ser una de las dificultades, no añadida, sino la primordial, la leitmotiv ahí que genera que no nos demos cuenta de lo que tenemos encima o en nuestros oídos. Martín Olazar, Juancho Domínguez, gracias en nombre de la Sociedad de Estudios Vascos de Eusko Ikuskuntza a los dos, y que intentaremos ser verdaderamente ese gran jefe piel roja, Seattle, pero firmando un tratado que nos lleve, cuando menos, a una reglamentación y a una ley sobre el ruido. Martín, Juancho, eskerrik asko a los dos. Sí. Lo dejamos aquí, por lo tanto, ya han escuchado a Juancho Domínguez, a Martín Olazar hablando
hablando en un tono en el que todos podamos entendernos y que no sea estridente sobre la contaminación acústica, que hay que tenerla en cuenta por aquello de que el ruido ensordecedor está más que nunca presente entre nosotros. Así que como todos podemos poner algo por nuestra parte y un granito de arena por nuestra parte, ya lo saben, en la medida de lo posible, eviten el generar ese tipo de molestias sonoras, ese ruido, el ruido no sordo, sino el verdadero estallido, el estrépito, la estridencia, porque será por el bien de todos. Y por parte ya de Eusko Ikaskuntza, de la Sociedad de Estudios Vascos, no nos queda más que despedirnos. Agradecer a Juancho Domínguez, a Martín Olazar su presencia y a ustedes que hayan seguido ya atentamente esta conversación, esta charla, coloquio sobre la contaminación acústica. ¿Tendremos, no tendremos? En breve, en el conjunto del Legislativo Vasco, precisamente eso, una ley que legisle, que regule. Habrá que esperar, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Un abrazo en nombre de Eusko Ikaskuntza y de quien también les ha hablado Urko Odriozola. Buenas noches.